Llegó diciembre con su alegría. ¿Sí han escuchado eso? Bueno, no sé si en estas épocas o en algún tiempo de este año o en algún punto de su vida, usted estuvo en alguna celebración y en esa celebración quizás se ofreció algún vino, ¿cierto? Y normalmente se escucha una frase muy célebre y es que ahí es donde todo el mundo es bíblico y citan Juan 2. ¿Sí? Ay, pero si el Señor convirtió el agua en vino, ¿cierto? Nos podemos tomar una copita. ¿Mm? Y como que Juan se convirtió en un referente, ¿cierto? Como un argumento, ¿no? Para ver si se puede o no beber algún licor. Pero realmente detrás de este texto hay algo mucho más profundo. Eso del vino es una enseñanza marginal, pero súper marginal, ¿sí? Por allá. Y espero que con el mensaje de hoy podamos dejar esa enseñanza marginal un poquito relegado y podamos entender a la luz de Juan 2 qué hay realmente, qué hay más allá de ese milagro que nosotros vemos allí en Juan capítulo 2. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿No habrá algo más profundo acerca de el hecho de que el Señor Jesucristo haya convertido el agua en vino? Recordemos el mensaje anterior. El Señor comienza a revelarse a unos hombres, comienza a llamarlos, diciéndoles, síganme. Pero hasta ese punto el Señor no ha revelado nada de lo que dicen acerca de Él. Los discípulos, quienes eran seguidores de Juan el Bautista, habían afirmado que este es el Mesías, que este es el Hijo de Dios, que este es el Rey, el ungido, pero hasta el momento Jesucristo no había hecho nada para comprobarlo. Y aún así lo siguieron. Pero a partir de Juan 2 vamos a ver cómo la realidad de lo que afirman acerca de nuestro Señor Jesucristo es verdad. Comienza ahora a manifestar realmente lo que es con sus hechos. Comienza a confirmarse quién es Él. Los discípulos que afirmaron que Jesús es el Mesías van a comprobarlo, van a experimentarlo. Y la narrativa que describe este texto de Juan 2 deja ver que había quienes querían ver, comprobar si realmente Jesús es el Mesías. Pero esas personas que querían comprobar si realmente era el Mesías, lo querían más en su tiempo y no en el tiempo del Padre Celestial. Ante las afirmaciones acerca de Jesús, muchos querían comprobar si era cierto lo que se decía acerca de él. Y entre estos, su madre, la madre de Jesús, María. Sin embargo, la respuesta de Jesús deja ver que su agenda es muy distinta a la agenda de los hombres. Su agenda, la agenda de Jesús, no es conforme al deseo humano, ni conforme a la voluntad humana, sino conforme al tiempo establecido por Dios. Así que leamos Juan capítulo 2, versículos 1 al 12. Ese será el texto que estudiaremos en esta mañana. Juan capítulo 2, versículos 1 al 12. Y esto es lo que dice las Sagradas Escrituras. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto?
todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os diga. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto bajó a Capernaum, él con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero allí no se quedaron muchos días. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre celestial, en este momento requerimos, oh Dios, ser lo más sensibles a tu mensaje, puesto que ante un texto tan afamado, Dios, realmente necesitamos conocer la intención de lo que quisiste decir a través de tu siervo Juan. Padre, danos la capacidad, danos la lucidez, danos la gracia para entender este texto y maravillarnos de lo que has dejado allí para nosotros, que somos tu pueblo. Y Padre, te suplicamos también que tu palabra sea tan poderosa que no solo traiga edificación a nosotros los creyentes, sino también salvación a quienes no creen y puedan maravillarse de que has enviado a Jesús para el rescate de sus vidas. Imploramos tu favor, Señor, sobre este texto y que tu mensaje sea claro para que podamos honrarte al entender, oh Dios, tus propósitos, tu voluntad. Te lo pedimos en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, amigos, este es el mensaje de este texto. Esperemos más gloria para Dios esperando en su agenda. Ese es básicamente el mensaje. Esperemos más gloria para Dios cuando esperamos en su agenda. ¿Y cómo voy a argumentar este mensaje? Bueno, con 2 ideas que plantea la narrativa. Estamos ante unos hechos narrados allí en Juan 2. Y hay 2 ideas que argumentan el por qué debemos esperar más gloria para Dios cuando esperamos en su agenda, en la agenda divina. Y esas 2 ideas se ven, una en la interacción de María con Jesús, cómo la madre de Jesús interactúa con él, y la segunda idea gira en torno a la realidad detrás del milagro de convertir el agua en vino. Hay toda una trama allí en el pasaje que muestra al final la agenda de Dios y que esa agenda es superior a la nuestra. Y que si esperamos en su tiempo, más glorioso se verá Dios. Entonces, miremos esa primera idea a la luz de la interacción que nuestro Señor tiene con su madre, con María. La escena ya es bastante familiar, ya es bastante conocida. La escena del texto es una boda, ¿sí? ¿Alguien aquí ha estado en una boda? Creo que la mayoría. Si alguien no ha estado en una boda, ore para que haya una pronto y lo invitamos para que participe. Pero esa es la escena, ¿no? Esa es la escena con la que comienza el capítulo 2, que al tercer día se celebró una boda. La Reina Valera dice bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y en una boda hay comida, ¿cierto? ¿Por qué pensaron primero en la comida? Espero que no tengan hambre en este momento, sino de la palabra de Dios. Pero antes de pensar en la comida, pensemos en que en una boda hay invitados.
¿cierto? Hay invitados, versículo 2, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Bien, habían invitados, entre esos Jesús y sus discípulos, aquellos que decidieron seguirlo en el capítulo 1. Pero como ustedes bien dijeron, no solo hay invitados, sino también hay comida, ¿cierto? En este caso el texto no menciona comida, sino algo más interesante, ¿sí? Hay bebida, ¿sí? Versículo 3, cuando se acabó el vino, ¿sí? La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y sabemos que desde la antigüedad, mucho antes de Jesús, el vino es una bebida de referencia para celebrar. Cuando nosotros estamos en una fiesta, nos sentimos raros. Bueno, vamos a brindar con agua. Como que no, ¿cierto? Eso como que no se siente raro, ¿no? Pero el vino es una bebida de referencia para celebrar. Y si es en exceso, el vino no solo es para celebrar, sino también para otras prácticas. Y en esta boda hay un problema, hay un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Que se acabó el vino. Se acabó el vino. No hay vino, se agotó. Y una pregunta que surge es, ¿cómo es posible que en una boda el vino se agote? Y pueden haber múltiples razones. O hay muchísimos invitados y se agotó, o de pronto estaban bebiendo un poquito de más, ¿cierto? Bueno, pueden haber múltiples razones, o el vino estaba muy sabroso, aunque parece que el que vino después estaba mucho mejor, ¿sí? Bueno, hay posibles razones de por qué se agotó. Ahora, sabemos que en la boda se acabó el vino porque la madre de Jesús se lo dijo. Fue María quien actualizó al Señor y le dijo, el vino se acabó, no tienen vino. ¿Por qué le diría María algo así al Señor? ¿Por qué le diría algo así? ¿Acaso María ya había visto obrar otros milagros por parte de Jesús? Bueno, pues si somos fieles al texto, no es posible que María haya visto otros milagros, porque el versículo 11 de Juan 2 dice que este principio de señales, este principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea, en donde estaba allí su madre y sus discípulos. Ahora, ¿cuál es la verdadera preocupación de María? ¿Cuál es la verdadera preocupación de María? Y más allá de que haya vino o no en la fiesta, es bastante probable que ella quisiera comprobar que Jesús era el Mesías. Ella quería comprobar que su hijo es lo que dicen de él. Y la respuesta de Jesús parece apuntar a lo que estaba pensando María. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Versículo 4. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Y esta respuesta del Señor muestra por lo menos dos cosas. Primero, que si bien María es su madre, la madre de Jesús, Jesús estaba primeramente sujeto ¿a quién? A su Padre Celestial. Todo el mundo dice, mamá es mamá y toca respetarla. Y no, y seguramente Jesús la estaba respetando, pero estaba teniendo primero ¿a quién? Al Padre. Y segundo, que si bien Jesús iba a demostrar que era el Mesías, lo iba a hacer en el tiempo estipulado por su Padre, no por su madre, sino por su Padre. En otras palabras, Jesús está sujeto a una agenda superior. La expresión mujer hacia su madre María no es grosera, no es inapropiada. De hecho, a lo largo de los evangelios podemos ver que el Señor Jesucristo se refería así a las mujeres, ¿sí? Aún a las que ministraron juntamente con él.
No es una expresión inapropiada, pero en la mente del Señor estaban los planes y el tiempo del Padre para él. Sabemos también por los evangelios que cada milagro que hacía Jesús lo exponía, lo ponía en evidencia. Y los evangelios son un testimonio de eso. Cada vez que Jesús hacía un milagro, le pedía a quienes lo recibían, ¿qué les pedía? No lo cuenten a nadie, ¿sí? No lo cuenten a nadie. No era el tiempo. ¿Y no era el tiempo de qué? Porque el Señor Jesucristo le dice a María, todavía no ha llegado mi hora. ¿No era el tiempo de qué? Bueno, no era el tiempo de manifestarse en plenitud como el Rey, como el Mesías prometido. Todavía no era el tiempo de morir por los pecados del pueblo y luego resucitar para demostrar que es lo que se dice de él, que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo que es interesante del texto es que finalmente Jesús no se niega a hacer ese milagro. No hay vino. Y Jesús no se niega a hacer el milagro. Pero mis hermanos, mis amigos, quienes están escuchando este mensaje, Jesús no se niega a hacer este milagro porque es parte de su propósito mesiánico. Poco a poco el Señor se da a conocer para que quienes lo siguen crean en Él. Ese fue el propósito de ese milagro. Y lo leíamos en el versículo 11. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Además, detrás de cada milagro, y esto es muy importante, cuando ustedes vean la Biblia, sobre todo los evangelios, detrás de cada milagro hay una realidad teológica. Hay una realidad teológica y una realidad espiritual. Con cada señal Jesús desea comunicar algo. Y esta vez no es la excepción. No es la excepción. Y eso nos lleva a la segunda idea. Y es la realidad detrás de este milagro. La realidad detrás del milagro. Dentro de la prudencia cristiana, ¿cierto, hermanos? Esperaríamos que si se acaba el vino, pues no haya más. ¿Sí? Ay, se acabó el vino, traiga otras botellas. No, ¿cierto? Pero en esta boda no pasa eso. En esta boda no pasa eso. Y lo más llamativo es que Jesús está involucrado. Jesús está involucrado. Versículo 5, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Él os diga. Entonces, ¿cuál es el milagro? ¿Cuál es el milagro? Los versículos 6 al 9 lo describen muy bien. Habían allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo, llenen las tinajas con agua. Y las llenaron hasta el borde. Entonces el Señor les dijo, sacad ahora un poco y llévenlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que había sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio. Llamó al novio. Creo que muchos de nosotros, no de nosotros, pero muchos quisiéramos que pasara eso. Y en esta época de diciembre sí que más. Ay, se acabó el vino. Queremos más vino. Y por eso es que también adulteran los licores. ¿Se han oído de eso?
Y haciendo el cálculo que describe el texto en cifras actuales, porque ahí se habla de cántaros, ¿sí? Se habla de que hay 6 tinajas. Bueno, el Señor llegó a convertir 720 litros de agua en vino. 720 litros de agua en vino, es decir, unos 190 galones. Más o menos unas 960 botellas de vino como las que tenemos actualmente. Entonces no es, venga, traigan unas 3 botellitas, no. Venga, traigan unas 960 botellas. ¿Mm? ¿Será por eso que decían del Señor, como lo dice el Evangelio de Mateo, que era un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores? Eso dice Mateo 11. Pero hermanos, realmente estos datos que les acabo de dar son un distractor del énfasis del texto. ¿Sí? Son un distractor. ¿Qué nos debería cautivar de este milagro? ¿Qué nos debería asombrar? Y lo que nos debería asombrar fue lo que dijo el mayordomo que recibió ese vino. ¿Qué fue lo que dijo el maestro de ceremonias? Él dijo, versículo 9, cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, ¿cierto? El maestresala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. ¿Por qué lo que dijo este hombre es importante? Porque, y mucha atención a esto, mis hermanos, ¿están conmigo? Porque en línea con el pensamiento de Jesús, este milagro estaba ilustrando que lo que vendría de parte de Jesús sería mucho mejor. Este no era el mejor tiempo para mostrar que Él es el Mesías. Y este milagro no sería el mejor para demostrarlo. El convertir el agua en vino no sería el mejor milagro. Algo superior vendría. Algo superior. Así como el vino bueno vino después en esta fiesta. Y una pregunta casi obligatoria para el Evangelio de Juan es, ¿por qué registrar este milagro como el principio de señales del ministerio de Jesús? ¿Por qué no otro milagro? ¿Por qué este? Bueno, el comentario del mayordomo es al lugar para mostrar que humanamente podemos proponer o desear muy buenas cosas al principio, pero que al final no serán mejores, humanamente. Y no siempre se cumple. Pero yo sé que es muy común escuchar, espera que viene algo mejor. ¿Mm? Espera que viene algo mejor. Pero en cuanto a comprobar si Jesús es el Mesías o no, parece haber un afán. Hay cosas que se están diciendo de él que son únicas e increíbles. Se está diciendo que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Rey, el ungido, el Rey de Israel. Y parece que se necesita comprobar ahora mismo si es cierto. Ahora mismo. Pero no es así. No se comprueba ahora mismo. Porque la agenda de Jesús es la agenda del Padre. Una agenda superior. Va a venir a su tiempo y con una señal majestuosa. Hermanos, esperemos más gloria para Dios cuando esperamos en su agenda. El Hijo de Dios debía mostrar
que es el Mesías, pero en el tiempo establecido ¿por quién? Por Dios. Y con la señal que el Padre había propuesto en su Hijo, que le traería más gloria. La hora de Jesús era la hora de su muerte. Allí, más que los judíos quisieran asesinar a Jesús, Dios iba a descargar y desplegar toda su ira sobre su Hijo, poniéndolo en la cruz para llevar nuestros pecados. Y luego de 3 días resucitaría, mostrando la mayor señal de todas y demostrando que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, que Él es el Rey. Esa señal superaría por mucho el convertir el agua en vino. Dios fue glorificado proveyendo vino en unas bodas cuando éste se había agotado. Pero, ¿acaso Dios no fue más glorificado preparando todo para dar muerte a su Hijo para nuestra salvación y luego levantándolo de entre los muertos para que quienes creamos en Él experimentemos lo mismo? ¿No es esa una mayor señal? ¿No es ese un mayor milagro? ¿Vencer la muerte? Pero tenía que ser en el momento específico, en el tiempo estipulado por el Padre, no por la madre terrenal de Jesús. Ahora que estamos en tiempos decembrinos, este es un buen argumento para mostrar que María no tiene potestad sobre el plan redentor de Dios. No tiene un carácter mediador o de autoridad divina sobre Cristo. Y con toda seguridad, y como les decía, con toda seguridad, Jesús obedeció a María en todo, menos en lo que su Padre Celestial superaba. Es como nosotros, ¿no? Que tenemos un llamado bíblico de obedecer a nuestras autoridades civiles, pero no las obedecemos en aquello que atente directamente contra la voluntad de Dios establecida en su palabra. Así que esperemos más gloria para Dios cuando esperamos en su agenda. Dios es más glorificado cuando es plenamente obedecido, y nuestro Señor lo hizo a la perfección, aún en tiempo. Aún en tiempo. Los afanes de este mundo se infiltran en nuestros corazones, aun cuando pensamos en la salvación de otros. Hermanos, con toda sinceridad, ¿cuánto anhelamos que familiares, compañeros, vecinos lleguen a la salvación? Ya. Creo que todo. Pero Dios será más glorificado cuando lo haga a su tiempo. Porque la salvación se trata de rescate de almas para su reino, no meramente para nuestra satisfacción. Hay hermanas que esperan que sus cónyuges sean salvos ya, en este instante, para que puedan congregarse con libertad. O hay hermanos que esperan que sus esposas conozcan del Señor ahora mismo, a ver si cambian su forma de pensar y de ser. ¿Por qué el tiempo de Dios traerá más gloria que si fuera en nuestro tiempo? Dice un famoso pastor, y quienes han estado en grupos de comunión saben de quién se trata. Él dice, como suele suceder en la Biblia, las cosas se tornan difíciles antes de mejorar. Las cosas se tornan difíciles antes de mejorar.
400 años tuvo que ser esclavizado Israel por Egipto. 10 plagas tuvo que experimentar Faraón con su pueblo. 600 carros tuvieron que rodear a Israel frente al Mar Rojo. 40 años tuvo que andar el pueblo hebreo en el desierto. Todo para mostrar que Yahweh, que Jehová es Dios, es el Señor. Y a Él sea toda la gloria y toda la adoración. Ahora mucha atención a esto. Siglos y hasta milenios de profecías y promesas. 400 años de silencio literario. 400 años. 9 meses en un vientre. 30 años en el anonimato. 3 años de ministerio. 7 días de pasión. 6 horas de crucifixión. 3 días en la tumba. 40 días resucitado en comunión con sus discípulos antes de ascender al cielo. Todo para que se cumpla la agenda de salvación de Dios en Jesucristo. Y han pasado 2000 años aproximadamente desde que Jesús dijo que iba a volver. ¿Y cuál es el mensaje? Esperemos más gloria para Dios cuando esperamos en su agenda. Porque lo que vendrá será glorioso. Glorioso. Hermanos, nuestra agenda no es la de Dios. La suya es superior. Y eso hará que Él reciba más y más gloria. Jesús recibió gloria al convertir el agua en vino. Y sus discípulos creyeron en Él. Pero Jesús estaba pensando en una gloria mayor. Y la pregunta es, ¿qué deberíamos hacer mientras esperamos el cumplimiento de la agenda redentora de Dios? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, en este sentido, María es ejemplar, la madre del Señor. Versículo 5, su madre dijo a los que servían, ¿qué les dijo? Haced todo lo que Él os diga. No sé hasta qué punto Juan, el apóstol, fue intencional en escribirlo de esa manera. Pero ¿qué deberíamos hacer mientras esperamos el cumplimiento de la agenda redentora de Dios? Bueno, hagamos todo lo que Jesús nos pide. El Señor dirigió a unos siervos para que las bodas terminaran con el mejor de los vinos para festejar. Los guió a eso y eso hicieron. Eso hicieron. Y mucha atención a esto. Una buena forma de ajustarnos a la agenda de Dios es ajustarnos a su voluntad. Una buena forma de ajustarnos a la agenda de Dios es ajustarnos a su voluntad. Él no nos ha pedido salvar personas. El Señor no nos ha pedido salvar personas. Esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Él no nos ha pedido salvar personas. ¿Qué nos ha pedido? Predicar su evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Él, Cristo, nuestro Señor, no nos ha pedido obsesionarnos por cómo será su regreso. Él no nos ha pedido eso. ¿Cómo obsesionarnos por si vendrá así, cómo y sí? No. Él nos ha pedido velar y estar preparados en
santidad. Él no nos ha pedido angustiarnos por la maldad creciente de este mundo. Él no nos ha pedido eso. Él nos ha pedido estar gozosos en la tribulación y en la escasez. Mucha atención a lo que va a decir, porque esto es muy común entre los evangélicos. Él no nos ha pedido ver a la nación de Israel como si fuera su reloj. Él no nos ha pedido eso. Lo que nos ha pedido es hacer discípulos de todas las naciones. Eso es lo que nos ha pedido. Él no nos ha pedido fiscalizar cuánta doctrina aparece por ahí. Lo que nos ha pedido es que su palabra more en abundancia en cada uno de nosotros, en su iglesia. Él nos ha pedido esperar en su agenda, pues así vendrá más gloria a su nombre.